Muchísimas gracias. Estoy demasiado feliz de estar aquí con ustedes por segundo año consecutivo. Les agradezco demasiado, Mujer Pyme, este espacio tan fantástico que me han dado este tiempo y los felicito por esta conferencia tan increíble. Miren, yo les vengo a hablar de un tema que a mí me apasiona mucho, como ya les contaron, que es el tema del storytelling. Resulta que yo llevo muchos años trabajándolo y el storytelling ha sonado y ha estado como muy de moda en los últimos años, pero en el fondo de lo único que se trata es de crear emociones y vínculos verdaderos con las audiencias con las que estamos. Entonces, aquí yo quiero empezar con una premisa muy importante. El storytelling básicamente lo que nos dice es que lo único que no se nos olvida a los seres humanos es lo que sentimos. ¿Ok? No nos acordamos del 90% de lo que leemos, del 70% de lo que vemos y el 30% de lo que hablamos. Pero sí nos acordamos del 100% de lo que sentimos. Cuando yo empecé en este camino de storytelling, bueno, como la persona nerda que soy, ya vieron mi currículum y vieron que soy una persona muy estructurada, que estuve muchos años en corporativo, yo lo que hice fue comenzar a estudiar, ¿no? Comenzar a estudiar, hice una maestría de Integrated Marketing Communications, que tenía parte de eso, storytelling, pero comencé a darme cuenta que el storytelling no era una ciencia así que uno dice, paso número uno, usted hace esto, paso número dos, usted hace esto. Lo que es, al final, es una mezcla, ¿ok? De muchas herramientas que se utilizan en la comunicación para que tú las adaptes a tu propio estilo de vida. Entonces, vamos a empezar contándoles un quote que a mí me gusta muchísimo de Harvard, que dice, una historia es crear como un sticky memory, como una memoria pegajosa en la cabeza de las personas, generando emoción. ¿Qué es una emoción? ¿Okay? Si nos ponemos muy filosóficos y muy básicos al mismo tiempo, entendemos que es simplemente una reacción a un estímulo basado en la percepción. La percepción, la realidad es que cada quien la tiene absolutamente diferente. Yo tengo una percepción de la vida que no tienes tú, que no tiene mi hermana, que no tiene tu mamá. Cada ser humano en el planeta tiene una percepción diferente. Si entendemos eso, entendemos que el storytelling además se convierte en un momento o en una herramienta que tenemos que personalizar y que cada quien independientemente la va a recibir diferente. ¿Por qué? Porque todos vemos el mundo desde diferentes perspectivas. Entonces, para crearte menores expectativas, mira, tú con el storytelling no es que vas a poder cambiar lo que piensa todo el mundo, pero vas a poder influir en la percepción de lo que ellos piensan, haciéndolos sentir algo diferente. Una buena historia tiene una respuesta hormonal en el cuerpo y genera mucha emoción, ¿ok? Entonces, por consecuencia, trabajar en tus propias emociones hará que tu historia sea más poderosa en los demás y hará tu historia innegable. Entonces, yo vi un TED Talk que a mí me fascina y les quiero contar de él. Se llama There's More in Life Than Being Happy, ¿ok? Y tiene pilares para vivir una vida feliz. El primero de ellos es pertenecer a un grupo de personas con intereses compartidos. En este caso, estamos todas aquí las mujeres pymes, en esta comunidad, porque probablemente están emprendiendo. Entonces, ser parte de esta comunidad las hace sentir contentas. ¿Por qué? Porque hay gente que te entiende, hay gente que vive tu mismo estilo de vida, tiene tus mismas aspiraciones, entonces te hace sentir que no eres un loquito en este planeta, ¿no? El segundo es una meta motivadora. ¿Qué es una meta motivadora? Es algo que te haga sentir que tú le estás aportando al mundo tus talentos naturales, ¿no? Cuando tú le estás aportando al mundo tus talentos naturales, la vida se te hace fácil porque tú dices, ay, se me pasó el tiempo volando dando esta conferencia con mujeres pymes, o no sé, se me pasó el tiempo volando cantando. Eso que te hace sentir que el tiempo se te pasa volando es una meta motivadora. La tercera es experiencias trascendentales. Las experiencias trascendentales son para mí tomarme un vino con mi novio viendo al mar, o para mí es, no sé, ir a un viaje que yo siempre he soñado hacer. Y la última de estos cuatro pilares es el storytelling. ¿Por qué? Porque es la historia que te dices a ti mismo, de tu vida, de lo que has vivido y en consecuencia la historia que tú le dices a los demás. Entonces, entremos en materia. Ustedes se preguntarán, ok, ya entendí que es el storytelling, es crear emoción y conectar con las personas, pero ¿para qué se utiliza? Se utiliza para muchísimas cosas, desde reescribir quién eres, por qué haces lo que haces, por qué importa eso que tú haces, para posicionar tu negocio o para reimaginar el futuro de tu negocio, que a muchos nos pasó en esta pandemia, ¿okay? Que ni siquiera sabíamos por dónde empezar a reinventarnos y nos tocó reescribir una historia para nuestros proyectos o para nosotros mismos. Eh, para estar más seguro de presentar en público, para conseguir pareja, la verdad es que te puede servir para lo que quieras, ¿ok? ¿Qué es lo importante? Acá está tu historia.
Tu historia se va a llamar narrativa, así lo vamos a llamar en esta conferencia. Y esa narrativa tú la vas a poder utilizar en diferentes momentos, para lo que sea, para tu Instagram, para tus redes sociales, para dar una conferencia, para artículos, para tu empresa, para lo que tú necesites. Entonces, si ya tenemos claro qué es el storytelling y para qué se utiliza, tenemos que comenzar a ahondar en lo más profundo, ¿ok? Lo más profundo es un tema que tampoco es científico, es humanístico, y está conectado con ustedes y su percepción de la realidad, que es la que ustedes van a poder comunicarles a los demás. Entonces, en la conferencia que yo voy a dar un poquito más adelante, en la edición, que bueno, ya les contaron que tiene un descuento, entonces no se la vayan a perder, yo les voy a hablar más en detalle de estos temas, pero por ahora lo que les quiero es dar como una perspectiva bastante amplia de qué se trata. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que para poder ser buenos storytellers tenemos que conectar con nuestra vulnerabilidad. Sí, señores, vulnerabilidad, lo escucharon bien. La vulnerabilidad es la incertidumbre, ¿okay? Y el riesgo a la exposición emocional. ¿Qué significa esto? Que en el momento que tú te pones en contacto con tus emociones y tú dices, ay, qué loca, pero tú te atreves a decirlas, en ese momento estás siendo vulnerable. ¿Qué es lo que pasa? Esta sociedad ha satanizado de alguna manera la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque, bueno, porque lo asociamos con cosas negativas. Probablemente cuando dije vulnerabilidad, muchos de ustedes pensaron, bueno, la población vulnerable de no sé qué. O, ay, pobrecita, que ella es muy vulnerable. Pero resulta que hay varias fuerzas en el planeta que son muy poderosas, como el amor, ¿okay? Como el agradecimiento y como la vulnerabilidad. ¿Qué pasa cuando tú eres vulnerable y te atreves a expresar tus sentimientos? Que la otra persona recibe esos sentimientos y le genera a ellos un sentimiento. ¿Okay? Y ese sentimiento suele ser compasión, suele ser empatía, que son los sentimientos que hacen una buena comunicación. Entonces, si tú quieres influir en la percepción de los demás, tienes que comenzar siendo tú vulnerable, ¿ok? Y poniéndote en el lugar de acepto mis emociones, sé dónde están, sé qué siento de este producto, de esta empresa y se lo comunico a la persona que tengo enfrente. El poder de la vulnerabilidad es infinito, pero ¿qué pasa? Estamos acostumbrados a estar en un mundo en donde todo es blanco y negro, ¿ok? Entonces, el enemigo mayor de la vulnerabilidad es eso, es lo blanco y lo negro. ¿Qué es lo peor que puede pasar cuando tú te atreves a decir qué es lo que piensas? Y voy a poner un ejemplo en este caso. Yo trabajaba en una empresa que se llamaba WeWork, ya les contaron, yo era head de asuntos públicos a nivel Latinoamérica. Yo era la única mujer en la mayoría de las reuniones. Era también un personaje, bueno, yo mido 1,53, ¿ok? Y peso 45 kilos. Yo soy chiquitita, flaquita. Entonces yo llegaba y me preguntaba si era la pasante, ¿no? En todas las reuniones. Y yo empezaba todo mi storytelling en las presentaciones de ventas, en las conferencias que yo daba, diciendo, yo sé que no era lo que ustedes esperaban, una niña tan joven, de 1,53 en falda, pero precisamente por eso yo creo que tengo algo importante y diferente que decir y me gustaría que me escuchen. Y esa parte mía vulnerable que le daba inseguridad y decía como, ay, no, no quiero que vuelvan a pensar que soy la pasante, la becaria, la transformé en una fortaleza. Al transformarla en fortaleza, lo que hice fue reconocer ese sentimiento negativo, ponerme vulnerable y compartirlo con los demás. Y ese siempre empezó a ser mi punto de conexión con las audiencias. Porque claro, cuando yo empezaba y decía, en inglés hay una frase que se dice, el elephant in the room, cuando yo hablaba de ese elephant in the room, de esa cosa incómoda, ya todos se reían y no lo veían como un problema. Entonces, a eso me refiero yo con que sean vulnerables. Hablen de eso que los hace sentir incómodos, pero que al final va a ser clave para su comunicación. Entonces, vamos a darles unos tips, ¿no? Del tema de la vulnerabilidad. Primero, ustedes no pueden separar el mensajero del mensaje, ¿ok? Si tú trabajas ahorita para una empresa farmacéutica o trabajas para un restaurante y tú vas a vender algo, tú no estás separado de esa ecuación. Tú eres el ser humano que te estás comunicando. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que tú entender que eres la misma persona que trabajas, la que vives, la que tienes pareja, la que vendes, y desde ese lugar, en contacto con tu autenticidad, con tu vulnerabilidad, comunicarte con los demás. Ejemplo,
Yo cuando hablaba de WeWork y vendía WeWork, que son espacios de trabajo, ¿qué decía yo? Decía, la primera vez que entré a WeWork me hizo sentir de esta manera, la primera vez que vine a WeWork sentí que fui súper productiva y trabajé, y desde esa experiencia propia yo lograba conectar con los demás, porque la gente decía, ah, qué interesante, a mí me gustaría sentir eso, ¿ok? La segunda parte de esto es humanízate y humaniza tu producto. Es fundamental. Es fundamental porque no importa si estás vendiendo cobijas, si esa cobija es cozy, se siente bien en tu piel, esa es la parte que vas a humanizar y que vas a compartir con los demás. Haz a la gente sentir una conexión emocional. ¿Okay? No retes ni cuestiones la realidad de los demás porque eso bloquea la conexión emocional que puede tener la gente contigo. Si yo empiezo diciendo, mira, el que crea en Trump es un bobo, o el que crea en Biden es un loco, la persona que está del otro bando, ¿ok? En ese momento se va a sentir ofendida y va a bloquear, y todo lo que tú digas pueden ser palabras bellas, maravillosas, se te acabó la comunicación, porque esa persona se puso a la defensiva. Eso es una reacción, ¿ok? Hormonal, química del cuerpo, que se llama fight or flight, y bloquea también el pensamiento y la capacidad de conectar emocionalmente. Por eso es que cuando uno tiene peleas con la pareja y dice una cosa mal, que la otra persona se ofende, se acabó, porque aquello se vuelve una loquera, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando tú empiezas a practicar la vulnerabilidad? Te conviertes en una persona auténtica. La persona auténtica básicamente tiene una práctica constante, ¿ok? De exponer sus sentimientos a los demás. Y eso no es fácil, suena muy bonito, pero los mejores CEOs en el planeta practican la vulnerabilidad constantemente y se convierten en comunicadores auténticos. Entonces, si ven los casos de crisis en relaciones públicas o los casos más bonitos de mayor conexión de las empresas emocional con otros, se van a dar cuenta que todos son muy honestos y que hablan de sus sentimientos y hablan de ellos. Entonces, de eso se trata, ¿ok? Oprah Winfrey, Richard Branson, toda esta gente que todos admiramos porque, bueno, por ser quien eres, por ser quienes son, han hecho una diferencia en este planeta, utilizan estos principios, utilizan la autenticidad a su favor. Y aquí es importante que yo les diga, miren, nos enseñan a amar y respetar a los demás, pero raramente a nosotros mismos. Y esto es un tema muy importante porque los mayores líderes del mundo están conectados con su autenticidad y se quitan todas las máscaras y las etiquetas que les pone la gente para cumplir sus sueños. Entonces, respetarse uno mismo y ese proceso emocional de decir yo soy así, yo hablo mucho, yo me río mucho y me río duro, aceptarse uno mismo hace que las demás te acepten. Entonces la audiencia es más receptiva. ¿Okay? Siempre vas a encontrar una audiencia que resuene contigo y vas a encontrar los espacios que resuenen contigo. Que eso fue lo que me pasó con las organizadoras de este maravilloso evento, que resonamos en un evento, resonamos con nuestro mensaje, nuestra misión. ¿Por qué? Porque conectamos auténticamente. Ahora, si tú eres auténtico todo el tiempo, ¿ok? Y practicas esa autenticidad, ¿qué es lo que va a pasar? Comienzas a ser coherente y comienzas a ser consistente. Y la coherencia es clave para tu credibilidad y tu posicionamiento. Ahora, la consistencia aquí tiene un tema que es que la gente piensa que es repetir lo mismo y hacer lo mismo siempre. Y resulta que no se trata de eso. La consistencia termina siendo una especie de momento en el que tú eres fiel a ti mismo, ¿ok? Es vivir de acuerdo a tus valores y ser fiel a ti mismo. Y sentir y decir lo que tú sientes o piensas en el momento presente. Eso es lo que da credibilidad. Entonces, las mujeres somos mujeres cíclicas, todas lo saben, tenemos un ciclo hormonal, ¿ok? Y esos ciclos hormonales hacen que nos sintamos diferentes con la misma situación en diferentes momentos. Entonces, si uno entiende eso, y uno entiende que las mujeres somos cíclicas, tú entiendes que tú puedes tener una opinión hoy de algo y que mañana puede cambiar. Y la vida es igual, la vida es cíclica. Tú hoy puedes tener una opinión de algo y mañana otra cosa. Aquí en la consistencia no se trata de no cambiar, porque lo único constante en la vida es el cambio. Los seres humanos vinimos a evolucionar. Aquí se trata de decir lo que tú piensas en ese momento. Y que después, si tú vas a decir lo contrario, puedas decir el elephant in the room. Yo me sentía de esa manera y ya no me siento así. ¿Ok? No quiere decir que no puedas cambiar, es vivir de acuerdo a lo que tú sientes en ese momento, pero lo que sí juega un rol fundamental, perdón, es la estética. ¿Ok? La estética es alinear tu mensaje, lo que tú dices,
es alinear cómo te ves, es alinear cómo se ve la presentación, el Instagram post, eh, basado en lo que tú estás diciendo. Entonces, es alinear, ¿ok? La consistencia, para mí un gran ejemplo de la consistencia es Greta Thunberg, ¿ok? El momento que Greta dijo, sí, perfecto, a mí me van a llevar a hablar sobre cambio climático en la ONU en Nueva York, pero como yo hablo de cambio climático, yo me voy a ir en barco porque quiero tener menos impacto ambiental. Ese es un momento de credibilidad. ¿Y qué le da a ella? Consistencia en su narrativa. Entonces, eso es lo que yo los quiero invitar a hacer. Busquen qué es consistente para ustedes. ¿Okay? Busquen qué les hace sentido. Una vez que somos consistentes, lo que tenemos es que lograr invitar a la gente que entra en nuestro mundo y que te conozca de dentro hacia afuera. ¿Okay? Que conozcan por qué tú piensas lo que piensas, por qué tú les quieres vender ese producto, por qué tú les estás hablando de amor propio, lo que sea que ustedes les hablan a la gente por las redes sociales. Y aquí tomamos en cuenta un segundo ejemplo, un segundo factor, ¿no? Que es el de la empatía. Si yo estoy siendo consistente y fiel a mí misma, yo también tengo que considerar cómo se sienten los demás, qué piensan los demás. ¿Qué es la empatía? Bueno, es producto de una experiencia emocional compartida. Los buenos storytellers logran expresar su emoción y traer a toda la audiencia a esa emoción que ellos sienten. Entonces, por eso ustedes, no sé si les ha pasado que están en una conferencia y están así, y de repente dicen, escuchan algo fuertísimo y se les sale la lagrimita, y después entonces dicen algo comiquísimo y se ríen a carcajadas porque están compartiendo la emoción con la persona que está en la tarima. Eso es lo que pasa con una película, eso es lo que pasa con una buena presentación en la oficina, que te dicen, mira, esta es la visión de dónde queremos llegar, y tú te emocionas, pero después te dicen los retos y dices, ¿no? Eso es empatía, eso es crear desde el lugar, desde donde está la audiencia. Entonces, aquí en esta parte me parece muy importante decir, si tú quieres transformar el mundo de los demás o lo que el mundo piensa de ti, de tu producto, de tu empresa, enfócate en presentarles a la audiencia un mundo mejor en donde se sientan bien con ellos mismos. Entonces, ¿cómo haces eso? Uno, conociendo a tu público objetivo. Dos, lo que sea que tú quieres comunicar, ponte primero en los zapatos de la audiencia y crea desde allí. Porque solo prestamos atención a las historias que nos hacen sentir bien. En verdad, como les dije antes, los seres humanos ignoramos las historias que nos hacen sentir mal. Entonces, para recapitular esta primera parte, les hablé de storytelling, que es crear emociones y vínculos verdaderos con las personas, ¿no? Les hablé de las reacciones a estímulos basadas en percepción, que se llaman emociones. Les hablé de la vulnerabilidad, que es ¿qué? La incertidumbre y el riesgo de la exposición emocional. Y que la práctica constante de ese riesgo emocional es la autenticidad, lo cual a través de la consistencia les va a dar credibilidad y eso les va a permitir tener empatía con las audiencias para crear historias poderosas. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo. ¿Qué pasa en este momento? ¿Okay? Si yo les digo a ustedes, hola, soy Carol Pérez, soy fundadora de Buntea, y después de 12 años en corporativos globales como CNN en español, Twitter, WeWork a nivel Latinoamérica, decidí crear mi propia empresa para ayudar a los demás a encontrar bienestar emocional y espiritual. Mi primer cargo de dirección fue a los 23 años en CNN en español y desde entonces no he parado de crecer empresas poderosas. Hoy en día estoy acá para hablarles de storytelling y espero que abran sus oídos a mí. Esto es un pitch bastante seco, ¿ok? Donde yo estoy reprimiendo mis verdaderos sentimientos, donde yo estoy pretendiendo ser una persona, ¿ok? Para impactar la vida de ustedes. La realidad es que muchas personas con un speech de este nivel, cuando yo hago este speech de primero, se intimidan y se sienten feos. Sobre todo si estoy hablando con personas grandes, ¿okay? Mayores que yo, que dicen, bueno, esta niña ha hecho todo esto durante toda su vida, que apenas tiene 30 años, ¿qué he hecho yo? ¿No? Y genera una especie de reacción negativa que te hace sentir mal contigo mismo. ¿Qué pasa si yo cambio esa historia, cambio mi tono y les digo, ¿cómo están? Soy Carol Pérez, estoy aquí para hablarles de storytelling y primero quiero contarles un poquito de mí. Soy una mujer extremadamente hiperactiva. A los 4 años senté a mis papás en una mesa y les dije, ¿quién soy yo que vine a ser en este mundo? Y por qué Shirley Temple tenía 4 Óscares a mi edad y yo a los 4 años solo agarraba el micrófono una vez. Esa niña curiosa, hiperactiva, loca, terminó por convertirse en una mujer curiosa. Y esa mujer curiosa comenzó a trabajar a los 19 años para buscar propósito, buscar pasión.
me dieron oportunidad en Fox Latin American Channels, lo que me llevó a CNN en español, y me llega mi primer cargo de dirección a los 23 años en CNN. Ustedes dirán, wow, qué maravilla, esta niña es superdotada, pero créanme que la historia no es nada así. La historia va más de la mano de muchos retos, va de la mano de mucho síndrome del impostor, de no entender qué yo hacía en ese momento, pero gracias a esos retos profesionales, mi carrera siguió creciendo, creciendo, creciendo. Tuve oportunidad de trabajar en lugares como Twitter, después de eso, WeWork a nivel Latinoamérica, en Lyft, hasta que a principios del 2019 descubrí que mi verdadera pasión no era trabajar en esas empresas, mi verdadera pasión era ayudar a la gente a encontrar propósito, porque hace 4 años comencé un camino emocional y espiritual importantísimo que me llevó a entender lo desconectados que estamos los seres humanos de nuestro sentir y el mucho tiempo que pasamos en el pensar y lo mucho que eso nos impide sentirnos llenos. Entonces por eso creé Bontea, que es una empresa que hoy en día le da todas las herramientas que a mí me sirvieron para encontrar mi propósito y mi camino, de una manera fácil, en un mismo lugar, con conferencistas, productos, marcas a las personas para que encuentren quiénes son, a dónde van y qué quieren hacer. Estoy segura que esta versión de mi historia, volviendo a la conferencia, se sintió más cercana, sintieron más empatía, probablemente quieran escuchar un poquito más de mí, de mi empresa, y se habrán quedado con ganas. Sí se ve la diferencia cuando tú entras desde un lugar de empatía, desde un lugar de voy a hablar de mi verdadera emoción, ¿cómo puedes conectar tú con los otros seres humanos? Entonces, ya nos quedan pocos minutos, pero yo quiero cerrarles acá esta conferencia básicamente con 3 pasos, ¿no? Que yo considero muy importantes para nosotros aclarar cuál es nuestro storytelling. No se los voy a dar completos porque quiero que se metan a la verdadera conferencia que se viene, ¿ok? Pero les voy a dar un overview por arribita de cuáles son esos pasos y más o menos que traen para poder profundizar un poco más en la siguiente conferencia. Entonces, hay 3 como pasos, ¿no? Que el primero es el story discovery, que es un poco descubrir cuál es la visión de dónde quieres ir tú, dónde estás hoy, a dónde quieres ir, cómo quieres llegar allí. Entonces, tienes que empezar a descubrir cuál es la historia que quieres contar. Acá a mí me llegan a mis asesorías y a mis cursos montones de personas diciendo que yo no tengo nada interesante que contar, yo soy cero divertido, mi empresa X, yo la hice para hacer dinero, y eso nunca es verdad, ¿ok? Resulta que hay un ejercicio que se llama la línea de la vida, en donde uno empieza a ver cuáles son todos los momentos, ¿ok? Que a ti te han llevado a estar en donde estás hoy. Entonces, yo, por ejemplo, que asesoraba a gente que no sé, que venden café. Y les digo, pero ¿por qué vendes café? ¿Y cuál es tu valor agregado? Y al principio no saben nada. Y empezamos a ahondar, a ver, ¿dónde creciste? ¿Dónde naciste? ¿Cuándo fue la primera vez que tú oliste un café? ¿Qué sentiste? Y wow, descubren un nuevo mundo y comienzan a crear una historia muy poderosa basado en esas memorias, en esos momentos que solemos ocultar. ¿Ok? Entonces, en el Story Discovery hacemos mucha introspección de quiénes somos, qué estamos haciendo y a dónde vamos para lograr llevar a la gente en ese journey, ¿ok? En la audiencia a donde tú los quieres llevar. El segundo step se llama Story Design. Story Design es poner el contexto, la emoción y la evidencia dentro de tu storytelling. Hablamos mucho de emoción hasta ahora, pero la realidad es que la emoción no es nada sin data. Entonces, si tú tienes un proyecto muy disruptivo o una empresa que ya existe, tienes que buscar evidencia de que tu mensaje final, que es compra mi producto, que es increíble, lo que sea, tiene algún sustento. Esa evidencia viene de muchas partes, de experiencias personales de otros usuarios. Si tu producto es nuevo, eso puede venir de teorías o research que te ayuden a poner en contexto qué es lo que tú quieres decir. Por ejemplo, WeWork en su momento, que fue una idea tan disruptiva, ellos la única evidencia que tenían era que pasamos 80% del tiempo metidos en edificios, pasamos la mayoría del día en el trabajo y que por ello la gente quiere pasarla bien en el trabajo. Entonces, por eso creaban estos ambientes increíbles. Entonces, busca la evidencia, busca qué es lo que te va a ayudar a hacer support, ¿ok? De esa teoría que tú les vienes a mostrar a la gente. Después del story design, en donde pones en contexto esa visión a dónde vas, viene el story development, que básicamente encuentras el orden y la estructura. ¿Qué pasa? Si tú te tomas el tiempo de sentarte, ábrete un vinito y abrir toda esa información, escribir todo lo que te salga de la cabeza sin tabús, con errores ortográficos, no importa. Después tienes que ordenar todas esas ideas y convertirlas en un storytelling.
Ese storytelling y esa ordenar todas esas ideas, que generalmente en una empresa se ordena en misión, visión, valores. Para un storytelling personal se puede hacer exactamente con la misma estructura, pero obviamente cambiando el ángulo. Cuando tú haces eso, tienes una narrativa hecha y esa narrativa es la base que tú vas a utilizar para todas tus comunicaciones. Entonces, si a ti te invitan a hablar en una conferencia de emprendedores, agarras la parte de emprendedores de esa narrativa que entra en emprendedores. Entonces, así poco a poco vamos creando un storytelling, ¿ok? Con estos 3 pasos sencillos, que suena muy fácil, pero es un proceso muy largo para poder impactar en la vida de la gente. Entonces, para cerrar, un buen storytelling tiene un balance entre emoción y data. Quiero que se lleven 3 mensajes importantes de este TED Talk. El primero es, cada historia es completamente única y por eso no existe la competencia, ¿ok? Tu historia es lo que va a hacer que tú vendas más que tu competencia. Lo segundo, para ser buenos storytellers tenemos que ponernos en contacto con nuestros sentimientos y el de nuestras audiencias, ¿ok? Y la tercera es, tómense el tiempo de pensar y darle forma a ese storytelling, porque la realidad es que no es fácil de un día para otro. Ahora sí, espero que hayan disfrutado este pedacito de información que les quise dar en este preforo. Una vez más, gracias a mis mujeres de Mujer Pyme. Sé que ahorita tenemos preguntas, pero quiero cerrar con una frase que a mí me llena el alma, que es, miren, yo estoy segura que tú puedes hacer la diferencia con tu historia y que juntas podemos cambiar el mundo. Mil gracias. Carol, muchísimas gracias a ti. Bueno, tenemos algunas preguntas de quienes nos están viendo a través de Facebook Live. Aquí nos preguntan, hay ocasiones en que empezamos a cambiar, pero las personas, o sea, la percepción de la gente de ti sigue siendo la misma que antes, a pesar de que tú pongas todo tu esfuerzo. ¿Cómo puedo hacer, pregunta esta persona, para enfrentar esto y seguir adelante? Qué bella pregunta. Mira, eso es uno de los retos más grandes que tenemos los seres humanos. Ser auténticos y fieles a nosotros mismos. Pero les voy a decir una cosa. No les voy a mentir, esto es un proceso doloroso. Cuando tú empiezas a volver a ser auténtico y a conectar contigo, las demás personas que creen que te conocen van a empezar a decir, bueno, ¿y esta qué se cree? Esta ahora se cree influencer, esta ahora se cree emprendedora. Y pues sí, tú te lo tienes que creer. Y si eso va a tener por consecuencia sacrificar ciertas relaciones que ya no te hacen bien, es lo que tiene que pasar para que evoluciones. Son los procesos de la vida que uno no entiende porque son muy dolorosos, pero son reales. A mí me pasó que pasé tantos años en corporativo siendo esta mujer recatada, ¿ok? Que decía solo lo que pensaba cuando la invitaban y me daba mucho miedo conectarme con esta parte mía más espiritual, más sensible, y por eso pasaba tanto tiempo en la cabeza, que bueno, que cuando comencé a conectar más con mis sentimientos y con esta parte más bienestar espiritual, me comenzaron a criticar muchísimo y me dolió muchísimo, muchísimo. Pero ¿sabes qué? Hoy en día agradezco que esas relaciones se transformaron algunas, que algunas se cerraron, porque yo hoy ya sé que estoy alcanzando mi máximo potencial. Y si no hubiese tenido la valentía de hacerlo, pues de ser auténtica, no estuviese donde estoy hoy. La siguiente pregunta es, ¿cómo puedo ser vulnerable si me cuesta mucho? Mira, sí, a mí me decía Margaret Thatcher, te entiendo, a la que me hizo la pregunta, no sé cómo te llamas. Ser vulnerable es un proceso, es de quitarse muchas capas. Lo primero que te puedo decir es, empieza a cuestionarte cuáles son tus creencias, de dónde viene esa creencia que tú no puedes sentir, ¿no? Una vez que reconoces que es una creencia, puedes quitarte la máscara y puedes empezar a decir, ok, yo entonces no soy vulnerable y no pido ayuda porque a mí en mi casa me criaron que las mujeres eran fuertes y que entonces no piden ayuda y que lo pueden hacer todo sola y que si no valen nada. Ok, reconoce esa creencia y empieza a decir, decido creer lo contrario y no quiero creerme más esto. Y es una práctica, esto no es que, de un día para otro yo voy a empezar a ser vulnerable. Es una práctica constante y al principio da pánico, y al principio te tiembla la voz, y al principio te tiemblan las manos y no entiendes qué eres, pero cuando practicas, se convierte en quién eres tú. Y como todo en la vida, lo que te puedo decir es, si a ti te cuesta hoy ser vulnerable, entonces recíbelo como un regalo que te está dando Dios, el planeta, en lo que tú creas, para ver la oportunidad allí, que en la vulnerabilidad, en verdad, sí está tu fuerza. Entonces, ya tienes aquí la señal que necesitabas para comenzar a trabajarte más profundamente y cuestionarte quién eres y qué viniste a hacer a este mundo.
La siguiente pregunta es, ¿cómo aplicar el storytelling al emprendimiento? Seguramente tendrá que ver con el emprendimiento específico, pero no nos menciona esta persona cuál es su giro, entonces algo genérico. Ok, mira, a nivel genérico, el storytelling es la manera, acuérdate, de cómo tú cuentas la historia de tu empresa. Entonces, si tú estás empezando tu emprendimiento, y te lo puedo decir yo que estoy allí, yo empecé a emprender el año pasado, tienes que contar por qué haces lo que haces. ¿Qué te motiva a ti a hacer ese proyecto realidad? ¿Cuál es la historia detrás de esa empresa? ¿Cuál es la historia detrás de cada producto que tú sacas? O sea, el storytelling es saber buscarle un ángulo, ¿ok? Que conecte con los demás de tu empresa, de tu vida, de lo que sea que tú tienes en juego. Entonces, la pregunta, sí, como dijiste tú, es un poco genérica al final, porque como no sé el giro tampoco de qué es lo que estás haciendo, no te puedo guiar más. Lo que te puedo decir es, cuestiónate primero, ¿por qué creaste esa empresa? ¿Por qué emprendiste? ¿Ok? Segundo, cuestiónate, ¿qué le estás tratando de dejar al mundo con eso? O sea, si tú emprendiste con zapatos, bueno, porque ese zapato es diferente, porque ese zapato es bonito, porque ese zapato te hace sentir bien. ¿Cuál es la historia detrás del zapato? Y una vez que empiezas a cuestionarte eso, comienzas a darte cuenta, ¿no? La motivación detrás y lo que realmente va a conectar con los demás. El storytelling no es fijo. Tienes que probar diferentes cosas, tienes que probar si te sirve contar tu propia historia, la historia del producto, la historia de los productores, cuál es la historia que a ti te hace falta, ¿ok? Para conectar emocionalmente de tu emprendimiento con inversionistas, con personas. Y aquí te puedo decir, mira, yo utilizo storytelling en todo en mi vida y yo cada vez que voy a hablar con una persona nueva me informo de quiénes son, qué vinieron a hacer, qué les interesa. Entonces, para mi emprendimiento que se llama Bonteac, es un festival de bienestar emocional y espiritual, yo lo vamos a tener ahorita el 21 de noviembre y tenemos a Deepak Chopra, a Mia Astral, a Liz Borbó, un montón de gente top. Y los conseguí contándoles la historia de por qué yo decidí emprender. Y esa fue la razón por la que decidieron entrarle. Entonces, bueno, espero que les respondas la pregunta. Nos preguntan qué hábitos tienes tú que puedes compartir con nosotros para aceptarnos y conectar con nuestra historia o con la historia que queremos contar de nosotros. Wow, qué bella pregunta. Miren, hábitos, yo hago una rutina mañanera que se llama las mañanas mágicas, ¿ok? Yo hablo mucho de eso en mi Instagram, pero básicamente eso es un trabajo diario de reconocerte. Yo todas las mañanas escribo por lo menos 5 afirmaciones, ¿ok? Y esas afirmaciones generalmente vienen ligadas a miedos que yo tengo, retos que tengo ese día. Entonces, hoy la voy a partir en la conferencia de Mujer Pyme. Hoy este reto que tengo lo voy a transformar en una oportunidad, ¿ok? Porque acuérdense que nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Entonces yo trabajo todos los días en transformar esos pensamientos y hago mis afirmaciones. Lo segundo es agradecer. Para mí agradecer es muy importante porque yo creo que cuando tú estás conectado con el agradecimiento, la vida te regala más de eso que tú estás agradeciendo. Entonces, yo agradezco mi casa, agradezco cuando me pagan, agradezco todo porque yo quiero más de eso en mi vida. Somos un ser, ¿ok? No son cosas separadas, el mente, el cuerpo, el alma, y yo hago cosas todos los días, pequeñas acciones para cultivar mi intelecto, mi mente, mi cuerpo y mi corazón. Entonces, decirle que amo a quienes amo, ¿ok? Decir mis sentimientos, para mí es algo que se ha convertido en una práctica desde hace más de 5 años. Esos hábitos a mí me han ayudado a ver cómo mi storytelling ha ido cambiando, porque esas afirmaciones me van diciendo la historia de mí, ¿ok? Cómo ha cambiado mi mente, cómo ha cambiado mi vida, cómo ha cambiado mi cuerpo, dicen mucho de la historia de mí. Y anotar todo eso y prestar atención desde un lugar consciente y practicarlo diariamente es lo que los va a ayudar a siempre tener su storytelling a lo máximo que da, porque están en constante observación de dónde están ustedes en su vida y de cómo se sienten, qué tienen, etc. No subestimen el poder de echarse un rato de ejercicio. Miren, parar de hacer y darse espacios para hacer. Yo sé que es dificilísimo con las mujeres que somos hoy, que tenemos hijos y familia y somos emprendedoras y visionarias y estamos guapísimas porque vamos al salón y lo tenemos que hacer todo, pero darnos pausa. Yo me doy mis pausas al día, a veces es de ver el cielo, a veces es ni siquiera viendo el celular. Ver Instagram no es una pausa, señores, ¿ok? Eso es hacer otra cosa, eso es ocupar la mente. Dense espacios para hacer.
para conectar con su verdadera esencia. Si están bravos, que salga la bravura. Si están ansiosos, que salga la ansiedad. Practicar el estar en contacto con tus sentimientos y dejarlo fluir es muy difícil, es la vulnerabilidad, pero es una práctica que yo he integrado en mi vida desde hace más de 5 años y hoy veo los resultados súper bonitos que ha tenido y que me ha dejado. La siguiente pregunta es como muy específica, con terminología muy específica, pero preguntan cómo harías un storytelling en un elevator pitch. Storytelling en un elevator pitch, amazing, qué buena pregunta, gente, se están pasando. Ok, elevator pitch para mí, a mí me fascinan, pero tú para poder hacer un buen elevator pitch tienes que tener claro tu storytelling. Si tú tienes esa narrativa que yo les expliqué, ok, la tienes bajadísima, eso tú lo puedes convertir en 1 minuto, 30 minutos o 4 horas, ok. ¿Por qué? Porque el storytelling al final, tu meta final es tener una narrativa que se convierta como un índice de un libro. ¿Okay? Imagínate que tú, en este caso particular, les voy a poner el ejemplo de la conferencia que yo les di. El índice que yo tenía era, les voy a hablar de storytelling, los 4 componentes que son vulnerabilidad, autenticidad, empatía y consistencia. Después les voy a dar un ejemplo de mi vida, es el 5.º punto, y luego les voy a dar los 3 puntos con los que ellos quieren que se lleven. Ese es mi índice. Ese índice yo lo pude haber hecho en 1 minuto, o lo pude haber hecho en 30, o lo pude haber hecho en 40. Depende de qué tantas palabras le metas. Entonces, yo lo que le recomiendo a todo el mundo es qué, para qué, por qué esto tiene un impacto en el mundo, en tu vida, etcétera, y un buen cierre, que es el ask. Esas son las 4 cosas que yo te diría que tienes que incluir sí o sí en tu elevator pitch. ¿Qué, para qué, por qué y tu ask? Si es para un inversionista, y por eso estoy pidiéndote $100,000. Si es para que te compren un boleto, entren a www.bomtea.com. O sea, cierra siempre con lo que tú estás esperando de esa persona o el mensaje final. Pero me encantó la pregunta, gracias. Hace ratito te preguntaban sobre tus hábitos, pero ahora también preguntan sobre ejercicios para alejarse del autosabotaje. ¡Wow! Uf, autosabotaje es una clásica. Miren, les voy a decir. La práctica de la compasión con uno mismo es una práctica complicada. Porque, no, bueno, nos enseñan a amar y respetar a los demás y no nos enseñan a amarnos a nosotros mismos. Entonces, las personas que no están ahí, en esa sintonía de estar conectados con ellos mismos, les cuesta no sabotearse. Escriban. La práctica que a mí me funciona es escribir, porque cuando yo saco ese pensamiento que tengo y lo veo en perspectiva, como si fuese una directora de una película, comienzo a darme cuenta de lo tóxicas que son mis propias palabras conmigo misma. Yo he utilizado escribir como una manera muchas veces de escape, ¿ok? Cuando estoy teniendo pensamientos feos o cuando me siento triste. Dejo fluir y luego generalmente o me voy a dar un paseo para el parque o me echo a llorar, depende del mood, o me meto en la cama así acurrucada. Y luego cuando vuelvo a leer esa historia, cuando vuelvo a leer lo que escribí, siempre lo veo desde otra perspectiva. Como que siempre termino por ver ese pequeño bump o esa pequeña herida que yo misma me creé, la veo desde afuera y digo, ok, agarro conciencia y hasta aquí llegó. Ya cuando sepa que me estoy yendo por ese camino, me freno. Entonces, yo les recomendaría mucho escribir y les digo, el proceso del amor propio y de trabajarse uno mismo y de dejar de ser nuestro propio enemigo no es fácil. Yo dejé de invertir dinero en bolsas y en cosas superficiales externas para invertir en mi bienestar interno. Yo hoy me gasto mi dinero en libros maravillosos, en conferencias maravillosas, me gasto mi dinero en mi crecimiento y nunca he sido tan feliz. Yo pasé de tener una vida de jet setter, de viajar por todo el mundo en primera clase, a viajar en camión de Acapulco a México, y con todo y eso, la historia que yo me digo de mí es la que importa, que es que hoy soy más feliz que nunca. Entonces, bueno, es un proceso, pero ya van a ver que con el tiempo les va a llegar ese momento de dejar de ser su propia enemiga. A lo mejor ya nos compartiste en las respuestas anteriores parte de lo que te voy a preguntar ahorita, pero como quiera haré la pregunta porque alguien de la audiencia la hizo así específicamente, y es: ¿qué historia te contabas antes sobre ti y que cambió para emprender Bomtea? Y entiendo que va a ser complejo porque decías que fue un proceso largo y en ocasiones hasta doloroso, pero a ver si nos puedes resumir un poquito.
Niñas, están on fire con esas preguntas tan buenísimas. Mira, la historia que yo siempre me dije de mí era que yo era muy intensa, que, que el éxito estaba en una empresa, ¿ok? La estabilidad era la felicidad. Si yo tengo mi 15, mi último, puedo planear mi vida y entonces ya yo puedo entonces ahorrar tanto y tanto y comprarme una casa en el futuro donde quiero tener 2 hijos y tal. Y la vida me hacía así, porque yo como quería estar todo el tiempo estructurada, organizada y hacerlo bien, la vida me demostraba, tienes que confiar, tú no siempre estás en control y lo que tú quieres bueno para ti no es lo que siempre es bueno para ti. Entonces la historia esa que yo me decía de tienes que tener todo organizado y tienes que trabajar por ser perfecta y tienes que tener seguridad y 15 y último, fue las 3 cosas principales que yo les diría que comencé a trabajar para comenzar a entender que valgo más por lo que soy y no por lo que hago, ¿ok? Soy intensa, pero ser intensa no es malo. Ser intensa es lo que me hace una persona exitosa, apasionada. Entonces empecé a cambiar esa historia de que ser intensa era algo feo. Yo cada vez que sentía una emoción muy intensa la reprimía. Entonces empecé a decir, bueno, sí, eres intensa. Vive esa emoción tú, vívela, vívela y después de que la vivas la puedes comunicar a los demás. Comencé a entender que en la incertidumbre había mucha magia y había muchas oportunidades. Entonces yo comencé como a ver ciertas pruebas que me ponía la vida y decía, wow, qué cool, no tenía ni idea que esto iba a pasar, pero pasó y me encantó. Y wow, qué bueno que cuando yo le meto mi energía a algo, eso me regresa generalmente algo. Entonces fue muy bonito el proceso de cambiar de intensa es malo a intensa es bueno, de cambiar de la estabilidad lo es todo a no tenemos nada seguro y en la incertidumbre vienen muchas cosas bonitas. Eh, y bueno, y mucha de esa historia que yo me dije antes de mí, ay, que ahorita que lo pienso hasta se me revuelven las emociones aquí contándoselas a ustedes. Esa historia era, tú viniste a este mundo a ser feliz a los demás. Y resulta que no, yo vine a este mundo a ser feliz yo. Y siendo feliz yo, hago feliz a los demás. Pero voy yo primero. Entonces, esa historia como que de la mujer latinoamericana que nos enseñaron de el amor es sacrificio y el amor es tu dar y dar a los demás, yo me la saqué de la cabeza. Mi nueva historia es mientras más yo me doy, me doy, me doy, más le puedo dar a los demás y más puedo ser feliz a los demás. Completamente de acuerdo contigo, Carol, definitivamente. Y bueno, aquí nos preguntan que si se puede ser auténtica sin lastimar o ser lastimada. Híjole, sin ser lastimada, no lo sé, también es parte de la historia que nos contamos. A ver, compártenos. Ay, amigas, miren, esto es una pregunta difícil. Yo no creo en los definitivos, o sea, si te respondiera y que sí, sí se puede o no, no se puede, te estaría mintiendo. Cada historia es diferente. Yo creo que ser auténticos siempre va a traer consecuencias. Algunas van a ser espectaculares, algunas van a ser dolorosísimas. La vida está, y para mí la clave de mi felicidad hoy es aceptar lo bueno y lo malo. Entonces, si tú ser auténtica hoy va a implicar que vas a herir a otra persona, tanto tú tienes que aceptar eso como la otra persona tiene que aceptar eso. Si tú vas a ser feliz hoy y no heriste a nadie en el camino, fantástico, pero yo no creo que la vida es así, si te soy honesta. O sea, yo creo que hacer lo que uno quiere cuando uno quiere es un proceso que al principio es doloroso y ya después se va poniendo menos doloroso porque la gente deja de tener expectativas de ti. O sea, a mí lo que me pasó al principio en mi proceso era que yo estaba cambiando tanto y estaba cambiando hacia un lugar más auténtico conmigo que desconectaba y hería a otras personas que tenían otras expectativas de mí que ya yo no quería tener. Entonces, a medida que yo fui cambiando, fueron cambiando las expectativas de los demás, de mí, y hoy en día yo creo que si yo le llego a decir a mis papás que, mire, me voy a vivir al Tíbet y me voy a raspar la cabeza y no me considero ni hombre ni mujer, lo que sea que yo les diga, la cosa más loca para ellos en su cabeza, ellos van a decir, ok, te entiendo, te acepto, porque ya yo he trabajado lo suficiente en mí, en cambiar todo, que hasta el día de hoy, casi 5 años después, ya no hiero a la gente en el camino, ya no los decepciono, ya es como me aceptan porque entienden que es mi proceso que yo decidí poner como prioridad. No sé si respondí la pregunta, ahorita que lo pienso, Sí, ¿qué opinas? creo que definitivamente.
Y bueno, regresando también al tema del emprendimiento, nos preguntan si tienes un empleo, pero quieres emprender, ¿cómo pierdes el miedo? Qué bella pregunta. Mira, yo hice eso, yo tenía un empleo formal y decidí emprender mientras lo hacía. El miedo no lo vas a perder. A mí me da risa la gente que dice, no, tienes que dejar el miedo atrás. Yo digo, bueno, pues quien sea que haga eso, que venga iluminado y que nos enseñe a todos, porque yo hasta hoy en mi vida no he encontrado una persona que no tenga miedo. Uno lo que tiene que hacer es saber actuar a pesar del miedo, que es un poco volviendo al punto de la vulnerabilidad. ¿Cómo fue mi proceso? Primero identifica qué es lo que te da miedo. A mí me daba muchísimo miedo el tema económico. O sea, yo me salí de Venezuela, soy emigrante, ok, a mí me intentaron secuestrar 2 veces cuando yo vivía en Venezuela y yo me fui sabiendo que yo nunca más iba a volver. Entonces, si mi emprendimiento salía mal, yo no tenía casa de mis papás en la esquina. Yo tenía que ver cómo subsistir. Entonces, ese miedo al dinero fue lo primero que yo ataqué. Yo dije, ok, ¿cómo hago una estrategia para que yo financieramente, si me decido emprender, pueda vivir por lo menos un año, ok, sin preocuparme si no me entra un peso? Vamos a decir que mi emprendimiento salió mal y no me entra un peso. Entonces yo empecé a hacer un plan financiero de invertir mi dinero para tratar de tener mayor retorno, más rápido. Me mudé a un departamento más pequeño, estando en mi corporativo con mi salariazo, ¿ok? Comencé a reducir mis gastos en muchísimas cosas, cambié mi estilo de vida para ahorrar un montón de dinero. Lo segundo, yo empecé un proceso con una coach de transición fantástica. De hecho, el que quiera este dato, escríbame después por Instagram, @carolpereza. Es por Pérez Azuaje, no por perezosa. Y me escriben por ahí, yo les puedo pasar el dato, pero empecé un proceso de entender, mira, cuáles son mis habilidades naturales, qué es lo que yo más disfruto hacer, en qué se me va el tiempo volando, qué tipo de proyectos a mí me llenarían el alma. Y para mí fue un proceso muy bonito, duré casi un año en ese proceso de entenderme más, ver... mi intención de emprender no era como que, ay, tengo que emprender para hacer dinero, que creo que eso es un error que cometemos mucho. Era como, ¿cuál es mi misión en este planeta? ¿Qué vine yo a hacer este mundo? Y cuál va a ser uno de los proyectos o el proyecto que a mí me va a permitir darle esos talentos o eso que yo quiero regalarle al mundo. Entonces, ese es un proceso que no es fácil hacerlo solo. Yo les recomendaría que buscaran ayuda de algún coach, ¿ok? De algún terapeuta, de lo que sea. Mi terapeuta era brujística, como yo. A mí eso es lo que me gusta, la mezcla entre lo científico, lo esotérico, ¿ok? Entonces yo trabajé mucho el tema emocional, espiritual, energético, y durante un año completo busqué cuáles eran mis opciones y me alineé yo solita y ese proyecto llegó a mí. Bomtea fue un proyecto que mi socia, que yo no conocía, nos sentamos a hablar de él y decíamos, wow, qué bello, te imaginas un evento diferente donde la gente hable desde la vulnerabilidad y que ayudemos a las mujeres y a la gente del mundo. Y vino de una intención genuina de ayudar. Y eso es lo que hoy en día nos está dando dinero, nos está dando todo por consecuencia. Pero bueno, eso es lo que yo les diría. Número uno, vean sus miedos y busquen un plan para dejar o para darle sentido a ese miedo para que no te frene. Y el segundo, pues trabajen quiénes son, qué quieren hacer, y llénense de ilusión, porque eso es todo. Yo sonrío cada vez que pienso en Bontea, yo cada vez que soñaba con Bontea decía, ¡ah! ¿Te imaginas cuando ese evento esté en vivo y lleguen las personas y yo los ayude? Como que me ilusionaba tanto que me ganaba más la ilusión que el miedo a emprender, literal. Bueno, aquí nos dicen, y coincido 100% que nos encantó tu vibra, y nos preguntan que en dónde te pueden seguir y que si subes contenido diario. ¡Qué bellas! Gracias, a mí me encanta la vibra de todas las mujeres pymes. Amo a mis mujeres de Tijuana. Yo espero seguir compartiendo con ustedes muchísimo por muchos años. Mira, me pueden seguir en @carolpereza. Yo comparto casi todos los días, comparto muchos pensamientos, sentimientos, cosas así, sabidurías que me llegan. Espero que me acompañen en este camino. Síganme también en Somos Bomtea, ¿ok? @Somos Bomtea, que se escribe BOMTHEA. En Somos Bomtea tenemos mensajes muy bonitos, además ahí van a poder ver el evento que también vamos a hacer el 21 de noviembre. Y bueno, y seguir creciendo juntas, que eso es todo. Es mi misión en la vida. Crecer de la mano con otras mujeres poderosas, emprendedoras y que saquemos las alas para volar lo más alto que podamos volar. Carol, veo como común denominador en los expositores que te precedieron, en lo que tú nos mencionas ahorita,
un camino de aprendizaje interno, un camino emocional, y lo veo de la mano con el éxito. Siempre ha sido así, tenemos otro nivel de conciencia actualmente, la pandemia nos cambió. ¿Qué es lo que tú consideras que está pasando en el mundo hoy del por qué el éxito va tan de la mano con un proceso interno? Ay, qué bella, se me puso la piel chinita. Mira, te voy a decir, yo creo que hay un despertar de conciencia colectiva en este momento. Yo creo que la pandemia vino a ayudarnos a reconectar con nosotros mismos. La vida que vivíamos prepandemia era una vida enfocada en el afuera, ¿ok? Era una vida enfocada en el hacer, en qué tanto dinero hago y cómo crezco, y nos olvidamos de las relaciones interpersonales y teníamos a los hijos abandonados y con la pareja hablabas de vez en cuando de cualquier tema superficial, y la pandemia vino a quitar todo el ruido externo. Yo sé que para muchos va a sonar muy loco, pero para mí la pandemia ha sido una gran bendición y yo creo que es una bendición del universo para ayudarnos a conectar más con nosotros mismos. Yo no creo que es casualidad que todas las personas exitosas que yo admiro, que yo respeto, que yo quisiera ser como ellos, como no sé, Oprah Winfrey, Brené Brown, Glennon Doyle, Richard Branson, sean personas que se trabajan. Yo creo que hay una correlación directa entre qué tanto te conoces tú, qué tanto te atreves a ser auténtico y vulnerable, a contar tu historia, con qué tan exitoso eres. Yo no creo en el estilo de vida que nos han dicho, nos han vendido por años, que el trabajo duro es lo que te va a dar la felicidad y el trabajo duro es... Esa es una historia, es una creencia limitante. Yo hoy creo que cuando tú eres feliz, eres auténtico, estás conectado contigo mismo y empiezas a compartir tus talentos naturales con el mundo, la vida se hace fácil, te remunera económicamente, te remunera con gente increíble en tu camino. Para todas las que tenían demasiado miedo de perder gente o perder relaciones, no tengan miedo, porque hay miles y miles y millones de personas en el mundo fantásticas que van a conectar con ustedes. Pero solo depende de nuestra valentía de dejar ir lo que ya no nos sirve y de ver para adelante, ¿ok? Y hacer un compromiso con nosotros mismos para conectarse. Entonces yo creo que no es una coincidencia que estemos en este proceso tantas personas de despertar nuestra conciencia. Yo creo que esta pandemia vino a recordarnos qué es lo verdaderamente importante. Yo creo que esta pandemia vino a depurar muchas de las cosas, emociones, personas negativas. Yo tengo un montón de amigas que se están divorciando. Yo les digo, niña, gracias a Dios a la Virgen. Ve esto como una oportunidad de renacer. Para eso vinimos a este planeta, para evolucionar, para trascender. Entonces, yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer para ser exitosos. Y el éxito es felicidad. O sea, si el éxito es dinero para ustedes, hay muchas vías, ¿ok? Para mí el éxito es felicidad. Entonces, yo, para ser feliz, necesito poco, y de lo poco que tengo, necesito poco. Con todo y eso, la vida me da mucho. Y entonces yo todos los días me estoy sorprendiendo. Entonces, eso es lo que yo les diría. Yo les diría, trabajense, que es la base de todo. 100%. Carol Pérez, nos unimos hoy a tu forma de vivir todos los días de agradecimiento y agradecemos desde Mujer Pyme enormemente tus palabras y haber compartido este día con nosotros, y nos vemos en unos días en el foro. Muchas gracias. Gracias a ustedes, de verdad me voy con el corazón inflado, espero que las haya ayudado un poquito. Las quiero mucho, Mujeres Pymes, seguimos en contacto.